Bien, pues buenas noches. Un honor para el periódico La Aseguradora acompañar en una sesión más a la Asociación Mexicana de Derecho de Seguros y Fianzas. Ahora en la mesa redonda titulada Obligaciones de las aseguradoras. Este ciclo programado para explorar si México requiere una nueva ley sobre el contrato de seguro, la cual data, como todos sabemos, de 1935. Así que les doy la bienvenida a todos. El escenario es suyo. Miguel Ángel, ahora sí que Miguel Ángel de la Fuente, adelante. Comenzamos. Pues muchísimas gracias, Januario. Nuevamente, como siempre, gracias por la presentación y por todo el apoyo que nos han dado con este tema y la difusión, obviamente. Bueno, pues hoy tenemos una plática muy interesante, una plática en la que pues se van a discutir ahora más temas de las obligaciones, digamos, de las aseguradoras frente al contrato de seguro, pero no olvidando el contexto que ya teníamos, que es el contexto de si se requiere o no, o más bien la pregunta de si se requiere o no reformar o tener una nueva ley sobre el contrato seguro en México. Entonces, la idea y la perspectiva de esta plática del día de hoy es encontrar dos puntos de vista diferentes, un punto de vista obviamente más de derecho latinoamericano, en este caso más desde el punto de vista argentino, con nuestro gran invitado que hoy será, Carlos Facal. Es importante mencionar que Fabiana Compiani no pudo asistir o no pudo estar presente con nosotros por un tema de salud, que sabemos que ya está mejor. Y bueno, pues obviamente le deseamos que pronta recuperación desde aquí. Pero bueno, tenemos a alguien que por supuesto va a ser es alguien muy importante, es un experto muy importante en el tema de seguros. Y bueno, pues es Carlos Facal. Me gustaría nada más dar unos breves puntos sobre su semblanza curricular. Él es socio director de Facal Martín y Asociados, una firma especializada en derecho de seguros y de reaseguro. También es director de la especialización en seguros de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de El Salvador, en Argentina. Y bueno, obviamente dentro digamos, de la región latinoamericana, es conocido por su trayectoria, y es alguien que, bueno, le damos la bienvenida y obviamente pues muchas gracias por estar con nosotros, Carlos. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Y bueno, del otro lado tenemos a Diego Gómez Palacio. Diego es un viejo conocido de muchos de nosotros. Y puedo un poco hablar de su semblanza curricular porque la tengo en la cabeza. Esa sí me la conozco bien porque ya llevamos muchos años de conocernos. Entonces, además estudiamos en la misma universidad, en la Universidad de Anáhuac, ambos. Y obviamente pues su trayectoria ha sido también en aseguradoras, en AXA y ahora obviamente en Bupa. Tiene una maestría en Derecho Corporativo por la UP, si no mal recuerdo, Diego. Y bueno, pues es alguien ya conocido y bueno, muy querido dentro de la asociación. Entonces, muchísimas gracias, Diego, por estar aquí también. Gracias, Miguel, un placer. Gracias. Y bueno, un poco la dinámica es la misma dinámica que hemos tenido en las otras pláticas. Es una exposición. Entiendo que Carlos empezará su exposición y posteriormente Diego. Usualmente son 20, 30 minutos como ellos consideran. Si quieren extenderse un poco más, no hay ningún tema. Y posteriormente haremos varias preguntas. Y obviamente preguntas del público y las preguntas que vayan saliendo en función de los comentarios que tengan. Muy importante nada más es siempre al final hacemos la pregunta esencial, es si hubiese una ley modelo, una ley ideal para tratar el tema de las obligaciones de las aseguradoras, ¿qué es lo que tendría esa ley, ¿no? Y es un poco de esa manera para que también podamos tomar mucho en cuenta las aportaciones de nuestros amigos ponentes latinoamericanos.
y esta es un poco la idea, ¿no? Dirigir esta plática hacia el tema de qué es lo que estamos, si realmente necesitamos o no una ley, una nueva ley sobre el contrato seguro en México. Pero bueno, los dejo con Carlos. Bueno, muchas gracias. Yo preparé un PowerPoint para guiarme en en mi exposición. A ver cómo... Vamos a ver cómo puedo entrar. Si no... Hay una parte que dice compartir pantalla. ¿Sí la ves ahí al centro? Sí lo veo. Lo que pasa es que no... Si no, directamente voy a ir viendo mi PowerPoint y voy a hablar a la cámara. Bueno, vamos a hacer así. Bueno, vamos a hablar de las obligaciones del asegurador en el derecho argentino a la luz de la Ley de Seguros, la Ley de Defensa del Consumidor y el Código Civil y Comercial. Porque arrancaré diciendo que nuestras leyes, que en materia de seguros, las que rigen el contrato de seguros en Argentina, no son tan antiguas como la mexicana, pero tampoco son tan modernas como algunas de las leyes latinoamericanas, concretamente la uruguaya, la chilena, la peruana. Nuestra ley 17418 fue sancionada en noviembre del 67. En 1973 se sancionó la ley 20091 que regula la actividad aseguradora y su control. En 1981 se sancionó la ley 22.400 que regula la comercialización a través de productores asesores de seguros, únicos habilitados para intermediar en materia de seguros. Pero en 1993 se sancionó la ley 24.240 de defensa de consumidores y usuarios, que tuvo impacto en la actividad aseguradora, y finalmente, el 1 de agosto de 2015, estamos por cumplir 5 años de vigencia, entró a regir el Código Civil y Comercial de la Nación, que no reformó las leyes de seguros, reconociéndolas como un microsistema normativo, pero que al regular los contratos en general, tuvo una profunda influencia sobre el contrato de seguros. Hoy a partir para analizar las obligaciones del asegurador con una pregunta. ¿Por qué razón el asegurador podría deber una prestación? El asegurador no responde frente a terceros por haber causado un daño, sino porque se dedica a cubrir a través de un contrato las consecuencias financieras de los daños sufridos por sus asegurados que se originan por causas diversas, a veces por un hecho del propio asegurado, como en el seguro de responsabilidad civil, otras veces por el hecho de terceros, como en el seguro de accidentes personales, por ejemplo, o en el seguro de fallecimiento, si alguien es muerto por la acción de un tercero, o a veces por hechos de la naturaleza o por cuestiones que sobrevienen aún en circunstancias fortuitas. Pero el asegurador se compromete a asumir las consecuencias financieras de daños que sufren sus asegurados, lo hace profesionalmente, obviamente, y con fin de lucro. Siempre los aseguradores asumen los riesgos limitadamente y hasta una suma máxima, porque si no el contrato de seguro no sería factible técnicamente. Y solo puede ser obligado a cubrir en la medida pactada. Hay fallos recientes de nuestra Corte Suprema, Buffoni, Flores y Aymar, después les voy a pasar el PowerPoint a los organizadores,
que señalan exactamente esta circunstancia. El asegurador no puede ser condenado a pagar una prestación en exceso del contrato celebrado, porque la única causa por la que el asegurador debe una prestación es ese contrato que celebró. Si el tomador y el asegurador acuerdan cubrir un riesgo, primero lo individualizan, dicen vamos a cubrir los daños a la integridad del patrimonio, por el fallecimiento, por la invalidez, o por accidentes, o por incendio. Luego delimitan el riesgo cubierto, es decir, sacan de la cobertura, excluyen algunas situaciones que entrarían primariamente en la individualización del riesgo, pero que por algún motivo técnico generalmente deciden no cubrir. Y finalmente convienen el alcance económico de la protección o garantía que se brindará. Capitales asegurados, sumas aseguradas, descubiertos obligatorios, franquicias, etc. Según el riesgo y según las características del riesgo que asumen y su cuantía, será la prima que van a cobrar. Bien. Segunda cuestión. Yo les dije que las leyes de seguros que vienen de larga data no fueron modificadas últimamente, pero sin embargo fueron profundamente resignificadas, sobre todo con la sanción del Código Civil y Comercial. El Código Civil y Comercial clasifica los contratos según sea el modo en que se anudaron las voluntades y establece para algunos tipos de contratos un régimen público de protección. Por ejemplo, clasifica los contratos en contratos paritarios o negociados por las partes libremente, que es el típico contrato que nos viene del Código de Napoleón, donde todas las cláusulas en definitiva son negociadas por las partes. Identifica otro tipo de contratos, que son los contratos celebrados por adhesión a cláusulas generales predispuestas, y dice que entran en esta categoría aquellos contratos donde hay condiciones uniformes impuestas por el proveedor, o por uno de los contratantes, o por un tercero. Y desde este punto de vista podemos afirmar que todos los seguros en Argentina son contratados por adhesión a cláusulas generales predispuestas, porque entre otras cosas, el asegurador no puede usar elementos contractuales que no hayan sido previamente aprobados por la autoridad de Contralor, que es la Superintendencia de Seguros de la Nación. Y finalmente, dice que si el contratante adquiere el producto o servicio para sí o para su grupo familiar o social, estaremos frente a un contrato de consumo. Y sin ningún lugar a dudas, podemos decir que va a haber un seguro de consumo cuando el tomador tenga como fin adquirir protección para sí o su grupo familiar o social. Es decir, que todos los seguros o son contratos celebrados por adhesión a cláusulas generales predispuestas, o que ya tienen un régimen de protección especial, o están hiperprotegidos porque son adquiridos con el destino final de protección para el propio tomador, para su grupo familiar o social. Y entonces van a ser contratos de consumo. Muchos de los seguros de daños, de hogar, de consorcio, por ejemplo, de comunidad en el edificio, cuando el edificio es de vivienda, muchos de los contratos de responsabilidad civil o de automotores, cuando se trata del uso del vehículo de uso particular, y casi todos los seguros de personas, con pocas excepciones, son seguros de consumo para la ley argentina.
Esto tiene importancia porque el código va a decir que la prelación normativa no aplica ninguna norma en especial, sino la más favorable al consumidor. Y de tal manera que rompe este paradigma que teníamos en los contratos de seguros, donde las cláusulas particulares prevalecían sobre las generales y las generales específicas sobre las generales, pero todo esto quedó a la luz del Código Civil y Comercial en cuestionamiento, porque ahora en caso de duda sobre el alcance de cargas y obligaciones, se juzgará según el principio pro consumidor y favor debilis. Hay una protección especial en materia de libertad de contratar que establece el código, prohibiendo los contratos convoyados, es decir, donde para acceder a una contratación tengo que aceptar otro tipo de producto o servicio que no solicité específicamente, normas de información y publicidad y normas especiales de protección cuando los contratos son a distancia y fuera del establecimiento del proveedor, que en el caso de seguros me animo a decir que son todos, porque generalmente interviene un corredor o se contrata a distancia por medios electrónicos, telefónicos, incluso puede ser que todavía haya campañas de correo, etc. Bien. La otra innovación que incorpora el Código Civil y Comercial es la normativa sobre cláusulas abusivas que aplica tanto a los seguros contratados por adhesión a cláusulas generales predispuestas, aún a los grandes riesgos, por ejemplo, como a los seguros de consumo, es decir, al pequeño seguro que toma el individuo para protegerse a sí mismo o a su familia. Y el código va a decir que las cláusulas abusivas son aquellas que desnaturalizan las obligaciones del predisponente, del asegurador, en este caso, las que importan renuncia o restricción de los derechos del adherente, asegurado o beneficiario en el caso del seguro, o amplían los derechos del predisponente, del asegurador, las que, respecto de qué normas, de las que surgen de las normas supletorias, ¿no? O sea, de las normas generales de la ley de seguros o del código, y también las que por su contenido, redacción o presentación no son razonablemente previsibles, las cláusulas sorpresivas o las cláusulas absurdas que pueden aparecer en un contrato con una regulación absolutamente ajena al objeto del mismo. Si el juez declara abusiva una cláusula, la cláusula es declarada nula y el magistrado tiene facultades para integrar el contrato, es decir, la ley les da una lapicera para escribir la norma que acaba de anular. Esto evidentemente es una facultad judicial que hasta el año 2015 no teníamos normativamente establecida. Sin embargo, las cláusulas que delimitan el riesgo y fijan el contenido y alcance del contrato de seguros no pueden ser declaradas abusivas. Y ustedes van a entender por qué. No puede desnaturalizar una obligación que no fue asumida. Lo que está fuera del contrato, fuera del contenido y alcance del contrato, no integra la relación negocial. No puede haber renuncia o restricción de derechos que no se tienen, ni ampliación de derechos que no existen. Entonces, las cláusulas que delimitan el riesgo y fijan el contenido y alcance del contrato de seguros no pueden ser declaradas abusivas. Voy a poner algún ejemplo sencillo para que todos lo entendamos. En una cobertura de automóviles puedo elegir
tomar una cobertura de todo riesgo sin franquicia. O al menos en mi país podría simplemente cubrir la responsabilidad civil y la pérdida total del vehículo por daño total por accidente, incendio, robo y nada más. Evidentemente, no podría declararse abusiva la cláusula por la cual yo he tomado una cobertura limitada a ciertos riesgos y no la he tomado en todo riesgo sin franquicia. Porque lo que hemos hecho, el asegurador y el tomador, es justamente determinar cuál va a ser el contenido del contrato y cuál va a ser la obligación, en definitiva, por la cual tendrá que responder el asegurador. Bien, dicho esto, vamos a las obligaciones que la ley pone en cabeza del asegurador. Y cuando hablo de la ley, me estoy refiriendo no solamente a la ley de seguros, sino a toda la normativa que mencioné, incluso la ley de defensa del consumidor y el Código Civil y Comercial. Y la primera obligación es la de comunicar claramente el alcance de su responsabilidad. Porque les dije al comienzo de mi exposición que la responsabilidad del asegurador es la pactada en el contrato, no es otra. Por eso, la primera obligación del asegurador es entregar la póliza. La póliza se puede entregar por el tradicional método del papel o directamente enviar al domicilio electrónico, incluido el WhatsApp, por ejemplo. Y esto es muy importante porque hoy día uno ya no está en los domicilios físicos, en sus casas, salvo en estas épocas de cuarentena y pandemia. Pero si no, generalmente está o viajando, o en la oficina, o en la calle, o en el negocio, o en distintas actividades, pero lo que uno siempre lleva con uno es su teléfono electrónico, su correo electrónico, su teléfono portable, su correo electrónico, su WhatsApp, y las notificaciones electrónicas están asimiladas por el Código Civil y Comercial de la Nación a las comunicaciones escritas, como si hubieran sido hechas en soporte papel. ¿Qué debe comunicarse en la póliza? El riesgo asumido con sus exclusiones y límites, el precio a la prima a pagar, y comunicarse las condiciones particulares del contrato. El artículo 11 de la ley 17.418, que tiene más de 50 años, dice que también deben comunicarse las condiciones generales. Entiendo que Diego va a hablar de este tema a continuación, pero para mí, en una reforma legislativa, debería simplificarse o limitarse la comunicación de las condiciones generales, que generalmente es la copia de artículos de la ley de contrato de seguros. Y en realidad no hace más que confundir y complicar la comunicación y disimular lo importante en un fárrago de condiciones que logran justamente el objetivo contrario, que la gente no tenga clara cuál fue el riesgo asumido por el asegurador, qué excluyó y qué incluyó en el contrato y cuáles son los límites de su obligación eventual. Bueno, como les dije, las comunicaciones de y al asegurador pueden ser hechas a través de medios electrónicos que tienen idénticos efectos a las expresiones escritas. Y esto es importante porque supongo que en México debe suceder algo similar: pobres, ricos, urbanos, rurales. En Argentina hay más teléfonos celulares que habitantes, lo cual demuestra que es un medio de comunicación efectivo.
Bueno, entonces les decía, primer deber es el deber de información de los aseguradores. Cabe preguntarse, ¿qué consecuencias trae la falta de cumplimiento del deber de información? Y la verdad es que ninguna de las normas tiene prevista una sanción específica. Por supuesto, hay una acción para reclamar el cumplimiento de la obligación de informar, y también sería una situación que afectaría el trato digno debido a consumidores de seguros. Pero, y además, si es un seguro de consumo y demuestro que no me mandaron la póliza o no me comunicaron las cláusulas por una en razón de dolo o de culpa grave del asegurador, podría reclamar daños punitivos. Pero, si bien el artículo 37 de la Ley de Defensa del Consumidor autoriza a demandar la nulidad del contrato o la de una o más cláusulas, cuando se transgrede el deber de información, la verdad es que no podría pedirse la nulidad del contrato porque quedaría sin sustento el reclamo. Si yo acepto que existe un contrato, no puedo descartar partes del mismo que no me convienen. Tendría que impugnar en todo caso las cláusulas por su demérito en razón de ser abusivas en todo caso, pero no puedo decir que existe un contrato y desconocer algunas de las cláusulas de ese contrato que acepto que existen. La Corte Suprema ha dicho que los contratos deben ser interpretados en su integridad, lo cual excluye toda exégesis aislada de una cláusula o expresión del negocio. Se impone el deber de observar el lazo íntimo que une a todas las cláusulas, pues no resulta aceptable fraccionar lo convenido únicamente para acatar las estipulaciones que favorecen a una de las partes y desechar otras que ponen límites a la obligación del asegurador. Sin embargo, en el caso que había una póliza comunicada, en este caso un seguro de vida colectivo con una cláusula de invalidez total y permanente, el actor acompañó un certificado del asegurador por un capital de 40 sueldos. Al demandar, el asegurador argumentó que posteriormente ese capital había sido topeado a una suma física, pero no demostró haber entregado el certificado con la modificación. La resolución judicial fue que si no podía probar que eso había sido entregado y aceptado por el asegurado, entonces no era oponible al asegurado. Bien. Una cosa importante que señalaría es que el incumplimiento de la obligación de comunicar, de informar, no autoriza a declarar abusiva una cláusula no comunicada. El carácter de abusivo deviene de generar desequilibrios significativos en los derechos de las partes, en perjuicio, en este caso, del asegurado o del consumidor asegurado. Una cláusula puede haber sido comunicada y ser abusiva, o puede no haber sido comunicada y no serlo. La falta de comunicación tampoco convierte la cláusula en sorpresiva, insólita o ajena a la materia y al objeto del contrato. Segunda obligación del asegurador, que en nuestra ley aparece con el carácter de carga. El artículo 56 dice que el asegurador debe pronunciarse acerca del derecho del asegurado dentro de los 30 días de recibida la información que el asegurador pudiera haber requerido para probar la ocurrencia del siniestro o establecer el alcance de su responsabilidad. Y decimos que es una carga en la doctrina argentina porque la omisión de pronunciarse dentro de los 30 días de haber recibido la información complementaria solicitada importa aceptación.
hay jurisprudencia y doctrina que indican que no hay obligación de pronunciarse si no hay contrato de seguro vigente que cubra el riesgo. Si yo tengo un seguro de incendio, pero no tengo la cobertura de responsabilidad civil hacia linderos, y reclamo en razón de un requerimiento de un tercero que se vio dañado en el siniestro, y no cumplo con la obligación de rechazar dentro de los 30 días, según esta jurisprudencia y doctrina, no hay obligación porque no había un contrato de responsabilidad civil vigente que cubriera el riesgo. Y lo que dice el artículo 56 es que el asegurador debe pronunciarse acerca del derecho al asegurado. Y en ese caso concreto no habría ni asegurador ni asegurado de responsabilidad civil dentro de esa póliza de incendio. Sin embargo, esa jurisprudencia tiene jurisprudencia en contrario, y la buena fe impone al asegurador, cada vez que tenga un requerimiento donde el asegurado pueda creerse con derecho a una prestación y él entiende, el asegurador entiende que esa prestación no corresponde, pronunciarse claramente sobre el derecho, o en este caso el no derecho del asegurado. La tercera obligación del asegurador es el pago de la prestación. En los seguros de daños, este pago debe hacerse dentro de los 15 días de fijado el monto de la indemnización o de que el asegurado aceptase la indemnización ofrecida, una vez que ya se produjo el pronunciamiento del asegurador sobre el derecho del asegurado. Esto es en los seguros de daños patrimoniales, porque en estos seguros la medida de la prestación es el daño sufrido o la suma asegurada de ambos la menor, y por eso es necesario que previamente se liquide el daño. Pero en los seguros de personas, que son seguros de suma y no indemnizatorios, el pago se debe dentro de los 15 días de notificado el siniestro o de acompañada la documentación requerida por el asegurador, ya que no hay que probar el daño ocasionado, sino solamente la ocurrencia del siniestro. Bien, y finalmente, y con esto termino, la última obligación que la ley impone al asegurador es la obligación de reembolso de los gastos de salvamento. El artículo 73 de la ley obliga al asegurador a reembolsar al asegurado los gastos no manifiestamente desacertados realizados para evitar o disminuir el daño, aun cuando hayan resultado infructuosos o excedan la suma asegurada. Ejemplos: los gastos de extinción de incendios, el recall de productos defectuosos en la RC de productos, los gastos de defensa del asegurado al seguro de responsabilidad civil, cumplir con la atención médica racional, los gastos de atención médica racional en seguros de apego, de invalidez, cuando estos gastos están cubiertos, etc. Estas son la asistencia veterinaria al animal asegurado en el seguro de ganado. Bien, fíjense que la ley de seguros tiene más de 160 artículos y la mayoría está destinada a hablar de obligaciones y cargas del asegurado o del asegurable, y sin embargo tenemos solamente 4 artículos que nos hablan de las obligaciones y cargas del asegurador, o no 4 artículos, 4 institutos. La obligación de informar el contenido del contrato, la información de expedirse sobre el derecho del asegurado, la obligación de pago, obviamente, y por último la obligación de salvamento. Bueno, los dejo aquí, muchas gracias y doy paso al siguiente orador.
Muchas gracias, Carlos. Diego. Creo que se nos cayó Diego. A ver, denos unos segundos, a ver si lo podemos, si se puede subir. Ya está. Una disculpa. Ya, Diego. Ya, Hola. Hola. Perdón, se me A cayó. ver, Diego, ya. Se me cayó No el te internet. preocupes. No te preocupes, Diego. Ya, bueno, ahora sí, Carlos terminó de dar su exposición. Pues pasaríamos a que tú nos complementes por la parte mexicana sobre el tema que estamos discutiendo. Encantado. ¿Me escuchan bien? Sí. Perfecto. Sí, se escucha bien, sí. Muy bien. Bueno, primero, buenas noches a todos. Agradecer a Miguel Ángel, a Álvaro, a Pablo y a todo el equipo de AMEDECEF por considerarme para formar parte de este ciclo de mesas redondas virtuales. Es un verdadero honor. Agradecer y saludar también al doctor Carlos Facal, con quien es un gusto compartir este panel. Deseando, por supuesto, pronta recuperación a Fabiana Compiani, quien no pudo acompañarnos. Quiero aclarar que no pretendo aportar conocimientos nuevos, pues no es debo hacer necesario mencionar que los comentarios que aquí exprese son a título personal y no necesariamente representan las opiniones de BUPA, ya sea en México o en alguna otra parte del mundo. Bien, este foro nos plantea una pregunta interesante. ¿Requerimos contar con una nueva ley sobre el contrato de seguro? Al respecto, habrá tantas opiniones como personas respondan la pregunta. Así que yo intentaré presentar algunos puntos que considero importantes y finalmente una conclusión personal. Por otro lado, decir que si bien, o recordar que si bien la ley sobre el contrato de seguro data del año 1935, ya lo decían al inicio de la presentación, no ha permanecido ajena a reformas y ediciones. A lo largo de los años ha sufrido ya algunos cambios, siendo la más reciente en el año 2013, por lo cual, si habláramos en términos futbolísticos, podríamos pensar de bote pronto que se ha ido actualizando. Bien, pues este ciclo de conferencias nos permitirá confirmar si eso es verdad o no. Hablando de las obligaciones de la aseguradora, que es el tema que nos trae aquí, intentaré comentar algunas de estas obligaciones. No seré exhaustivo, no pretendo dar un listado de obligaciones, pero sí comentar las que considero más relevantes, las que están contenidas en la ley, pero también las que no están en la ley. Creo que es importante hacer énfasis en aquellas obligaciones que tienen las aseguradoras, pero que por distintas circunstancias la ley no recoge. Y que, por supuesto, salvo la mejor opinión de quienes nos escuchan, yo considero que deberían de estar. La primera obligación, que además coincide con el artículo primero de la ley sobre el contrato de seguro, es precisamente el de resarcir un daño o pagar una suma de dinero al verificarse la eventualidad prevista en el contrato. Nos deja claro, al estar además en el primer artículo, que es una obligación fundamental del asegurador, es la esencia misma del contrato de seguro. Y esta obligación además destaca el carácter resarcitorio del contrato. Al ocurrir el riesgo cubierto por el contrato, la aseguradora debe indemnizar al asegurado. No olvidemos, sin embargo, que las aseguradoras no pagan las indemnizaciones con dinero propio. Las aseguradoras no son otra cosa que administradoras de dinero ajeno y pagan los siniestros con los recursos de la mutualidad. Recordemos que el seguro se basa en el principio de solidaridad, por el que todos los miembros de la mutualidad dispersan las consecuencias económicas de los riesgos entre ellos. Necesitamos preguntarnos entonces si la ley es lo suficientemente protectora de la mutualidad. Y aquí hago la primera reflexión sobre una obligación que no está en la ley. ¿Cuántos artículos de la ley hablan del principio de solidaridad
o del deber de proteger a la mutualidad. Desde mi punto de vista, esta es una de las obligaciones que no está en la ley y que sería importante incluir. La pregunta es ¿cómo? Por supuesto, se aceptan propuestas del foro, pero lanzo no una propuesta propia, pero sí una pregunta. ¿Qué pasaría si, o por qué la ley no prohíbe los pagos ex gracia, por ejemplo? Algunos me dirán, bueno, es que los pagos ex gracia no se pagan de la mutualidad. Son un gasto del asegurador y se registran contablemente de otra manera. Bueno, sí, probablemente así sea, o así debiera ser. Lo cierto es que todas las aseguradoras generan sus tarifas, las primas, las calculan tomando en cuenta tres cosas: la siniestralidad, los gastos que van a tener y la utilidad. Si la siniestralidad crece o los gastos crecen, necesariamente las primas tendrán que crecer. Y por lo tanto, con independencia de cómo se registre y si afecta o no afecta en estricto sentido la siniestralidad, de manera indirecta me parece a mí que afecta a la mutualidad. El artículo 45 de la ley me parece que no termina de dar en el clavo en este tema. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si la ley obligara a la transparencia de los pagos ex gracia frente a toda la mutualidad? Vamos a pensar que no se pueden prohibir, son pagos comerciales que quizá en ciertas ocasiones está justificado hacerlo o existen razones de peso comercial para hacerlo. ¿Bien? ¿Qué pasaría si la ley obligara a las aseguradoras a comunicar a la mutualidad que va a hacer un pago que no es procedente, pero que ha decidido hacer por ciertas circunstancias? No diré más al respecto. No quiero enemistarme con directores comerciales de todas las compañías de México, porque además entiendo, pero la reflexión va en el sentido de el silencio que guarda la ley al momento de plasmar adecuadamente el principio de solidaridad y la protección a la mutualidad. Lo dejo para la reflexión. La siguiente obligación que quiero comentar es la relativa a hacer constar las condiciones generales del seguro en el formulario de ofertas. A esta obligación se refiere el artículo 7º de la ley. Esta es una obligación que difícilmente se cumple. Los agentes de seguros o los ejecutivos de banco, en el caso de Banca Seguros, al vender las pólizas, si acaso explican las principales coberturas y resaltan las bondades del producto. Pero difícilmente hablan de exclusiones y limitaciones y lejos de entregar las condiciones generales completas, entregarán un folleto, algo simple y sencillo para el asegurado. Esta obligación me parece que debiera revisarse, pues aunque el propio artículo 7º de la ley advierte que el proponente no queda obligado por su oferta si la aseguradora no cumple con esta disposición, la realidad es que esta salvedad no opera en la práctica. Y además la propia ley, más adelante en el artículo 21, señala que el contrato se perfecciona desde el momento en que el proponente tuviere conocimiento de la aceptación de la oferta, con lo cual en el artículo 21 no se condiciona de manera clara el perfeccionamiento del contrato al cumplimiento del artículo 7. Ya para los amantes del derecho de las obligaciones, bueno, pues simplemente recordar que este artículo nos recuerda que la ley sobre el contrato de seguro sigue el sistema de la información como medio para integrar el consentimiento entre ausentes, a diferencia de la regla general de nuestro Código Civil, que sigue el sistema de la recepción, ¿no? No voy a entrar en detalles ya sobre los términos que utiliza la ley, ¿no? Como el de proponente y la oferta de seguro, que desde mi punto de vista son términos que han sido ya rebasados, que ya no responden a la realidad. Hoy, salvo quizá en las grandes pólizas, los grandes corporativos o las grandes instituciones que tienen áreas de administración de riesgos específicas, que diseñan sus coberturas de seguros y las proponen a las aseguradoras,
salvo esas, la realidad es que los asegurados de a pie no vamos y proponemos riesgos a las aseguradoras. Los asegurados de a pie recibimos las ofertas de las aseguradoras. Es decir, me parece que valdría la pena revisar incluso el lenguaje, más allá de revisar contenido obligacional, también el lenguaje de la ley para traerlo a la realidad y sobre todo ser mucho más claro. Otra de las obligaciones relevantes que quiero compartir es la del ajuste del siniestro, es decir, determinar el monto a indemnizar. Ya decíamos que la obligación principal de la aseguradora es precisamente la de indemnizar, es resarcir las consecuencias económicas o los daños que hubiera sufrido el asegurado. Bien, ¿cómo se determina ese monto? ¿De quiénes es la obligación de determinar el monto? Pues no lo sé, porque no está en la ley. Sí se menciona en otros cuerpos normativos la figura del ajustador. La Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas y la circular única hablan sobre la figura del ajustador, pero la ley sobre el contrato de seguro no dice nada. Si ustedes le dan ahí en una versión electrónica de la ley un search, un control F y buscan ajustador o ajustar, no lo van a encontrar. Por lo tanto, no sabemos si quien debe hacer el ajuste es la aseguradora o es el propio asegurado. Desde mi punto de vista, siendo que la aseguradora es la especialista, el ajuste debiera ser una cláusula natural del contrato a cargo, bueno, con una obligación a cargo del asegurador. Y digo natural porque sí me parece que pudiera pactarse en contrario. Ya lo decíamos, en grandes pólizas, en grandes riesgos, no sería raro que quizá sea el propio asegurado el que quiera tener la determinación del ajuste o que se nombre de común acuerdo. En fin, puede haber distintos mecanismos, pero sí me parece que debiera ser una cláusula natural y creo que la ley debiera aclararlo de manera puntual. Ya ni siquiera hablaré de las obligaciones de transparencia frente al asegurado, como la revelación de comisiones, porque ya es meterme en terrenos pantanosos y no es la intención. La última obligación que comentaré es la de entregar al contratante del seguro una póliza en la que consten los derechos y obligaciones de las partes. A esta obligación se refiere el artículo 20 de la ley y está conectada con la obligación contenida en el capítulo 4.1 de la circular única, que le permite a la aseguradora la entrega en formato electrónico solo si el contratante o asegurado otorga su consentimiento previo y expreso. Me pregunto si este enfoque hace sentido en un país con una población mayormente joven. Nos hemos cansado de decir que tenemos un bono demográfico. La edad promedio en México debe estar alrededor de los 28, 29 años, con un alto porcentaje de conectividad a Internet. Ya lo decía Carlos, hay más celulares que personas. ¿Por qué no permitir la entrega electrónica si se cuenta con una dirección de correo electrónico? O incluso permitir la entrega a través de un portal de la propia aseguradora con usuario y contraseña. La trazabilidad de la entrega electrónica es además mucho más confiable y fácil de administrar que cuando se hace en físico. ¿Cuántas aseguradoras realmente entregan la póliza al asegurado? ¿Y cuántas lo hacen a través del promotor, quien a su vez lo entrega a la gente, quien a su vez lo entrega al cliente? En ese camino, en ese viacrucis, la póliza se pierde. No literalmente, sino la ruta de la póliza. Las aseguradoras pueden perder visibilidad sobre si se recibió realmente la póliza y cuándo la recibió el cliente. Porque además, recordemos que de esta obligación de entrega depende el nacimiento del derecho de pedir rectificaciones a que alude el artículo 25 de la ley. Esto puede dar lugar a un montón de problemas prácticos si no se encuentra un mecanismo eficiente y seguro de entrega. Dejo ese punto para la reflexión. Me parece que la ley debiera de reconocer las tecnologías como formas útiles, seguras y, si se me permite la expresión, democráticas de entregar las pólizas,
porque la realidad es que la tecnología se está democratizando, ya no es exclusiva de un sector de la población. Además de las obligaciones que están y que no están en la ley y que ya hemos comentado, quisiera concluir reflexionando sobre la estructura de la ley y si es adecuado o no. La forma y estructura son importantes porque le dan orden y claridad a la norma. Si queremos lograr que el seguro tenga una mayor penetración en el mercado mexicano, me parece que no basta con que Conducef haga rankings de productos, que por cierto no te dicen cuál es el mejor producto, sino cuál cumple en mayor medida con los requisitos de forma, ni que la AMIS haga campañas de educación financiera. Todo eso está muy bien, pero no es suficiente. Si la ley no es clara, sencilla y entendible para las partes que celebran el contrato, empezamos con el pie izquierdo. ¿Qué problemas de estructura y forma, en mi opinión, tiene la ley? Primero, la ley sobre el contrato de seguro no es el único cuerpo normativo que incluye disposiciones relativas al contrato de seguro. Hay obligaciones y regulación sobre el contrato de seguro en la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, en la Circular Única de Seguros y de Fianzas, en distintos reglamentos y en disposiciones emitidas por autoridades administrativas. ¿Tiene sentido tener diversos cuerpos normativos? Sí, por supuesto, porque hay obligaciones de las aseguradoras frente al regulador y hay obligaciones frente al asegurado, pero debieron separarse claramente. Si vamos a tener una ley sobre el contrato de seguro, deberíamos pensar seriamente en mover a dicha ley todas las disposiciones que están regadas, dispersas en otras normas y que regulan el contrato de seguro. Y si no vamos a hacer esa tarea de darle unidad y cohesión a la ley sobre el contrato de seguro, me parece que por lo menos deberíamos de reformar el nombre para llamarle ley sobre una parte del contrato de seguro, ¿no? Para que por lo menos quede claro que ahí no vas a encontrar todo. Por otro lado, llama la atención que la estructura de la ley no considera, a diferencia del Código Civil y del Código de Comercio, cuando regulan otros contratos, no considera un capítulo específico de derechos y obligaciones de las partes. Tenemos, pues, que peinar la ley completa, o debo decir, las leyes completas, al menos un par de veces para identificar cuáles son los derechos y obligaciones de las partes. Si los abogados, al menos los abogados mortales como un servidor, quizá Pablo Medina y otros abogados que son especialistas, hiperespecialistas en la ley sobre el contrato de seguro, no sufren de estos males, pero yo sí, y seguramente muchos compartirán mi sufrimiento. Debemos o sufrimos realmente cuando tenemos que estudiar la ley y desentrañar y tratar de encontrar las obligaciones y derechos de las partes. Imagínense los asegurados. Sería mejor, me parece, y abonaría el entendimiento de este contrato, que empezáramos por darle orden, cohesión y estructura para que todos, especialmente los usuarios, es decir, los asegurados, la entiendan. Es irónico que la autoridad exija claridad a las aseguradoras en sus condiciones generales y no sea capaz de proponer una ley igualmente clara para los consumidores del seguro. Es mi humilde opinión. En conclusión, me parece que es momento de pensar en renovar la ley sobre el contrato de seguro, traerla al siglo XXI, y con esto respondo tu pregunta, mi querido Miguel Ángel. Sí creo que necesitamos una nueva ley sobre el contrato de seguro. Es una ley con muchos conceptos y principios que sin duda deben de pervivir, es decir, no hay que tirarla toda a la basura, pero que pueden ser complementadas, me parece, con mejoras de forma y de fondo que permitan que la ley sobre el contrato de seguro reclame el lugar que se merece en el marco jurídico nacional y sobre todo que la saque del obscurantismo en que se encuentra y sea conocida y entendida a cabalidad por las partes del contrato de seguro, aseguradora y especialmente asegurado. Muchas gracias. Perfecto.
No, pues muchas gracias, Diego, por tu intervención. Obviamente también, Carlos, no sé si tú quieras comentar algo en particular. Yo tengo un par de preguntas por aquí y bueno, obviamente ya también el público ya ha hecho un par de preguntas. Entonces, no sé si quieren que empecemos por comentarlo o hay algún comentario en particular que quieras hacer, Carlos, directamente. No, prefiero que vayamos a las preguntas y vemos los temas que interesan a los asistentes. Perfecto, muy bien. Bueno, pues entonces, a ver, un tema importante que creo que aquí podemos tener dos visiones diferentes, es de la pregunta de José Luis Bojorquez, que dice, bueno, o sea, es importante considerar que debe existir un plazo específico en la ley para que la aseguradora se pronuncie si se cubrirá un siniestro reclamado. Es decir, lo pregunto tanto para México como para Argentina. Si en Argentina existe un periodo específico y en el caso mexicano, obviamente, pues tú cómo lo ves, Diego. Dice aquí, la práctica en México de las aseguradoras suele ser de 40, 50, 60 o más días. Bueno, en Argentina yo mencioné que el artículo 56 de la ley exige al asegurador que se pronuncie sobre el derecho del asegurado dentro del término de 30 días. Son 30 días corridos y se cuentan desde que está presentada toda la documentación requerida por el asegurador a raíz de la denuncia del siniestro o desde el final de la liquidación, que también está en nuestro país claramente a cargo del asegurador. El asegurado hace la denuncia y ahí el asegurador tiene que tomar las disposiciones para liquidar el daño. Tiene 30 días para hacerlo, salvo que pida documentación complementaria, y tiene 30 días para hacerlo desde que tiene toda la información. Si no, se considera aceptado el siniestro. En el caso de los seguros de suma, es decir, de los seguros de personas, donde no hay liquidación de daños, sino que el asegurador cumple con el pago de la prestación convenida si ocurre el fallecimiento o el accidente, etc., el término es de 15 días. Si a los 15 días no pagó o no rechazó, está en mora y por lo tanto se considera aceptado el siniestro. Perfecto. Muchas gracias, Carlos. De tu lado, Diego, ¿cómo ves esta pregunta? A mí me parece bastante claro, es decir, desde mi punto de vista, el plazo para el pago de la indemnización de la aseguradora es claro en la ley, 30 días. Incluso hay por ahí tesis al respecto, pero me parece que tiene que reforzarse el tema, sobre todo para evitar lo que ocurre en la práctica, es decir, que hay un ir y venir de documentos entre asegurador y asegurado que pueden demorar el pago sin duda, y tendría que haber más claridad, me parece, sobre el momento en el cual empieza a correr la mora, que hoy puede ser bastante ambiguo en la práctica. Yo agregaría, si me permiten, que la jurisprudencia acá ha determinado que cuando el asegurador pide documentación complementaria, no la puede pedir, digamos, entre comillas, en cuotas. Tiene que pedir todo lo que necesita de entrada. Y salvo alguna situación excepcional que aparezca en el decurso de la investigación y liquidación del siniestro, no tendría posibilidad de pedir documentación adicional y estirar los plazos artificialmente. Entonces, presentada la denuncia del siniestro, tiene que pedir todo lo que necesita, designar el liquidador que pedirá lo que necesita y tiene términos estrictos para pronunciarse. De acuerdo, perfecto. A ver, otra de las preguntas que nos están haciendo por aquí
Esta es, para Diego, dice, ¿consideras que si existiera un artículo expreso en la ley sobre el contrato de seguro, sobre la no obligación de la aseguradora a responder en forma solidaria en una sentencia más allá del límite de su obligación contractual, limitaría a algunos jueces los excesos en los que incurren? Es una pregunta. Y la otra es, hoy en día hay sentencias referentes a juicios sobre RC. Bueno, no es una pregunta, perdón. Hoy en día hay sentencias referentes a juicios sobre RC que condenan a las aseguradoras en forma solidaria, incluso en igualdad de circunstancias a su asegurado. Lo que quiero entender es aquí, no sé si es muy clara la pregunta, pero como yo la leo es básicamente que si las aseguradoras que necesitamos incluir alguna disposición en la ley sobre el contrato de seguro sobre que las aseguradoras únicamente deben de responder hasta el límite de la suma asegurada, sin tener esta solidaridad respecto de una obligación digamos, de responsabilidad civil? Me parece una muy buena pregunta, además muy acorde con los tiempos que vivimos, en los que efectivamente ha habido precedentes judiciales en los que solidaria, sobre todo en casos de RC. Me encantaría que existiera un artículo así en la ley que limitara claramente la responsabilidad. No encuentro una justificación, salvo, digamos, el criterio que han utilizado los tribunales es simplemente el tema del daño punitivo, un poco para dar un ejemplo, ¿no? Para ser ejemplificativos, que se generan estas sentencias por cantidades estratosféricas y además haciendo a la compañía de seguro solidariamente responsable. No hay en la naturaleza del contrato de seguro algo que justifique que asuma esa responsabilidad solidaria, me parece. Entonces, yo estaría totalmente a favor de que exista un artículo en la ley que delimite claramente esa responsabilidad, por supuesto. Si me permiten, claro, la jurisprudencia de la Corte Suprema de Argentina tuvo varios fallos en los últimos 10 años, los fallos Buffoni, Flores y Aymar, donde claramente dejó las cosas expuestas. Dice, la obligación del responsable del daño, sea otra responsabilidad de naturaleza objetiva o subjetiva, es siempre solidaria, o de los responsables del daño, porque ellos han causado un menoscabo en un tercero por quien deben responder con la integridad de su patrimonio. La obligación del asegurador no es originada por el daño sufrido. El único motivo, y por eso arranqué yo mi exposición con ese recuerdo, con esa mención, el único motivo por que el asegurador es llamado a colaborar con el pago de una indemnización, en el caso del seguro de responsabilidad civil, es porque celebró un contrato. Por lo tanto, su obligación nunca puede ser solidaria. Responde en los límites del contrato celebrado. Contrato que, por otro lado, por lo menos en nuestra ley, podría no haber aceptado y podría no haber celebrado. Entonces, creo que eso es un mal de varias latitudes, donde a veces los magistrados buscan los bolsillos profundos que pueden responder, pero esta cuestión ha sido bastante bien tratada por la jurisprudencia de la Corte Suprema en Argentina. En el PowerPoint que le mandé a Genuario, están citados los fallos si los quieren googlear. Perfecto, muchas gracias, Carlos. Eso, nosotros distribuiremos la presentación, por supuesto, a todos los asistentes para que la revisen y bueno, la consulten.
A ver, otra pregunta que tenemos por aquí de Luis Felipe García Trejo. Dice, en opinión de los expositores, ¿las obligaciones de la aseguradora deben tener una sanción expresa ante su incumplimiento o bien sujetarse a la comprobación de daños y perjuicios ocasionados? Carlos, adelante. Bueno, el asegurador debe una prestación dineraria. Por lo tanto, si cumple su obligación en tiempo y forma, deberá el pago omitido con más daños y perjuicios, con más intereses, resarcitorios, que la jurisprudencia mayoritaria del país es la tasa activa para préstamos a 30 días que da el Banco de la Nación Argentina. Excepcionalmente, en seguros de consumo solamente, cabe la posibilidad que se establezca que una conducta ha sido dolosa o gravemente culposa, en cuyo caso el juez a petición de parte puede aplicar daños punitivos, que no están alcanzados por la cobertura del seguro, generalmente, pero si el asegurador es el incumpliente en forma dolosa o culposa, podría aplicárselos al asegurador. Pero son situaciones excepcionales, hubo algún caso en que procedió, pero lo normal es que deba la prestación omitida, con más los intereses, las costas del proceso, obviamente. De acuerdo. Okay. Diego, ¿tú qué opinas sobre este tema? Yo creo que habría que discriminar el tipo de obligación. Desde luego que en la obligación principal, que es la obligación de indemnizar, me parece que el pago de intereses moratorios debiera ser la única sanción. Quizá en obligaciones de otra naturaleza, que no sean necesariamente monetarias, sería interesante explorar qué es más conveniente, ¿no? No olvidando que las aseguradoras son entidades reguladas, si sería conveniente tener algún tipo de sanción pecuniaria, entiéndase multa, o si lo dejamos en tema de daños y perjuicios. A mí me parece que lo correcto es dejarlo con la comprobación de daños y perjuicios. Yo honestamente no creo que las aseguradoras requieran ya una carga regulatoria adicional y estar expuestas a más sanciones por incumplimientos de esta naturaleza. Pero sí, desde luego, dar instrumentos y mecanismos claros al asegurado para exigir que se cumplan. Me parece que eso es lo más importante. Agregaré una cosa más, que en alguna jurisprudencia, aún en materia de incumplimiento contractual, como es el incumplimiento del pago del asegurador en el contrato de seguro, en determinadas circunstancias los jueces han aceptado agregar una condena por daño extrapatrimonial si se ha demostrado que la falta de cumplimiento oportuno del asegurador ha causado algún tipo de lesión en los intereses no patrimoniales, ha generado angustia, ha generado alguna situación de desamparo, y tenemos que tener en consideración que los aseguradores lo que vendemos son ayudas financieras para los tiempos de dolor y de angustia y de problemas. Por eso en algunas circunstancias, sobre todo en algunas circunstancias en seguros de consumo, el daño que produce el incumplimiento no justificado del asegurador puede también afectar la esfera extrapatrimonial. Perfecto. Ok. A ver, yo tengo un tema que me pareció interesante y de aquí también voy a tomar un comentario que hizo Boris Molina, un poco presentando una postura que difiere de lo que comenta Diego.
pero ahorita lo voy a platicar. El tema de las obligaciones frente a la mutualidad. No sé, Carlos, ¿tú cómo ves este tema de las obligaciones frente a la mutualidad? Y si hay algún mecanismo en particular en Argentina que pudiese, que tiene esa finalidad de proteger no directamente al asegurado, a quien tiene, de quien estamos hablando en una póliza de seguro, sino a quien soporta esa póliza de seguro a través, digamos, de lo que hace una aseguradora, ¿no? A ver, yo distinguiría, el seguro tiene un aspecto económico, y el aspecto económico, que es donde nace el seguro como concepto, es que un conjunto de personas expuestas a riesgos homogéneos acuerdan contribuir a hacer una vaquita, decimos en Argentina, para auxiliar a aquellos que sufran siniestros. Este es el origen del seguro desde el punto de vista económico. Estamos expuestos a riesgos, esos riesgos nos amenazan a todos, algunos veremos que nos sobreviene un siniestro, no todos, y entonces podemos responder con aportaciones de cada uno que contribuyan a auxiliar al que queda en problemas. Desde el punto de vista técnico, o sea, después de los comerciantes concibieron esto de mecanismo del seguro, vinieron los técnicos, los actuarios, diríamos hoy, ¿no? Que calcularán cuál debe ser la base de la aportación, cuánto del daño probable o posible es viable cubrir, etcétera, etcétera. Y finalmente venimos los abogados y todo eso lo escribimos en un contrato. Ahora, desde el punto de vista jurídico, el asegurador, si va más allá de sus obligaciones, en definitiva, lo que amenaza es que las primas que recauda, o el riesgo que corre es que las primas que recauda no sean suficientes, porque no alcancen a cubrir sus obligaciones. Desde ese punto de vista sí es una amenaza a la mutualidad de asegurados, pero para eso está el organismo de control, que entre otras cosas establece que las primas tienen que tener fundamento técnico, no deben ser ni insuficientes, ni tampoco abusivas, ni discriminatorias para el conjunto de asegurados. Así que me parece que esto no tiene que ver con el contrato en sí, o con una legislación que regula el contrato, sino que tiene que ver con la regulación que regula la conducta del asegurador y su práctica comercial. Perfecto. A ver, muchas gracias, Carlos. A ver, aquí viene justamente el tema, porque esto me pareció interesante ahora que lo leo. Estoy tratando de ir con todos los comentarios y preguntas, hay muchas, pero esto me pareció relevante. Voy a leer lo que pone Boris. Dice, bueno, difiero con Diego respecto al denominado principio de solidaridad y enfoque que da. Como si siempre existiera un ataque a la mutualidad. Por ejemplo, los pagos ex gracia, como si fuese la regla siendo la excepción. Esta tesis omite hablar del componente de la utilidad de la aseguradora. Los seguros son un negocio muy lucrativo, por lo que yo preguntaría a Diego, en contrario, ¿aplicaría esa solidaridad en favor de la mutualidad cuando hay una baja de la siniestralidad? Es decir, ¿se distribuyen las utilidades de la aseguradora en esa mutualidad? O sea, un poco, creo que aquí el tema es si tiene, o sea, si esta obligación se puede interpretar no solamente en protección, obviamente, digamos, de la mutualidad, sino también favorecer por el otro lado al asegurado directamente cuando hay una baja siniestralidad. ¿Qué opinas, Diego? Mira, yo creo que, a ver, en principio depende del tipo societario que se adopte. En las antiguas mutualidades, en las mutuas, así ocurría, o incluso en algunas partes del mundo así ocurre, ¿no? Donde los
titulares de las pólizas son prácticamente socios, ¿no? de la mutualidad. En este caso, me parece, coincido totalmente con lo que dice Boris, es decir, evidentemente es la excepción y no la regla, ¿no? Y no pretendo, por supuesto, hacer ningún tipo de escándalo al respecto. Intentaba simplemente hacer una reflexión sobre qué tanto debe la ley proteger en mayor medida, de manera clara y expresa, a la mutualidad a través de este principio de solidaridad. Insisto, esa es la reflexión. No creo, por supuesto, que todas las compañías de seguros deban de compartir sus utilidades con los asegurados, porque tampoco comparten las pérdidas. Sí es verdad que las primas sufren ajustes en función de distintas características, pero no ocurre esta suerte de sociedad entre asegurado y aseguradora. Y eso es lo que me parece importante destacar. Por lo demás, insisto, simplemente invitar a la reflexión sobre, y comparto, bueno, respeto completamente la opinión de Carlos. Él habla de, bueno, son cosas distintas y yo no incluiría en la ley sobre el contrato de seguro estas disposiciones de protección en la mutualidad. Yo no estoy tan seguro. Yo creo que no estaría de más incluir algún tipo de referencia al respecto. Perfecto. Aquí hay un tema importante que creo que vale la pena dejarlo también asentado digamos, en la grabación, porque hace un comentario Carlos Ver que me parece interesante. Dice Carlos Ver, nuestro amigo peruano, dice, en Perú tenemos un reglamento de gestión y pago de siniestros que permite tener claros los procesos y los plazos que deben de cumplir las aseguradoras para cumplir con su obligación contractual, que no debe ser otra más que pagar siniestros que estén debidamente amparados. Digo, sería interesante para efectos digamos, de lo que estamos haciendo, del análisis y la investigación que estamos haciendo, revisar este reglamento para ver qué podemos, qué se puede considerar, ¿no? El documento de trabajo que se elabore después de este ciclo de conferencias. Entonces, quería nada más dejarlo anotado para que quedara constancia y lo tuviéramos, por lo menos lo tuviéramos a bien revisar o leer. Y aquí viene un tema justamente que va dirigido a este tema. A ver qué opinan. Dice Iracema Columba. En nuestra ley mexicana, el término que no se contempla es el que tiene el asegurado para documentar a la aseguradora. Solo se hace mención que se puede rechazar el siniestro si no se entrega en tiempo, pero no hay término para la entrega de documentos para el asegurado. Ese es un poco, y creo que esa va más bien para Diego. Dice artículos 69 y 70, ahí sí falta definir el tiempo. Sí, es un poco lo que mencionábamos creo que era la primera pregunta, ¿no? Sobre la falta de claridad. Si bien el 71 sí habla sobre el plazo de 30 días para que la empresa responda a sus obligaciones, haga frente a la indemnización, es verdad que no está claro en los dos artículos precedentes los plazos para que exista esta relación y este envío de información entre aseguradora y asegurado. Coincido completamente. En la ley argentina dice que el artículo 47 dice que el asegurado pierde el derecho a ser indemnizado en el supuesto de incumplimiento de la carga prevista en el párrafo primero del artículo 46, es decir, que no entregue la documentación y que no haga la denuncia, pero sobre todo se incumple maliciosamente la carga de aportar documentación. Lo que generalmente sucede en la ley argentina, que tiene un término de prescripción extremadamente corto, de 1 año, es que si transcurre el año y no se cumple con la obligación de aportar documentación requerida al asegurado, el asegurador le comunica que considera que ha transcurrido el plazo de prescripción y que por ende han caducado sus derechos al cobro de cualquier indemnización. De acuerdo.
Perfecto, perfecto. Muchas gracias, Carlos, por esta aclaración, este punto. Yo quería también, bueno, hacer una pregunta que me parece también relevante. ¿Qué opinan sobre o sea, las aseguradoras deberían tener obligaciones específicas en materia de gastos médicos? Es decir, debería haber algunas disposiciones claras para todo el tema, digamos, de atención médica. Ahora que tenemos, bueno, obviamente tenemos el tema de la pandemia, ¿qué se debería pensar o debería haber límites? ¿Deberíamos establecer claramente la responsabilidad directa de las aseguradoras versus, digamos, el grupo de hospitales o, digamos, todo el personal médico que se utiliza para, digamos, para resarcir el daño o para, digamos, reintegrar la salud de los asegurados? ¿Debería haber normas específicas para este tipo de seguros? Yo creo que va un poquito relacionado con la pregunta anterior que nos hacían respecto de la solidaridad de las aseguradoras, porque también en materia de gastos médicos ya hay criterios que establecen la responsabilidad de las aseguradoras frente a la red, cuando tienen redes médicas, por esta responsabilidad in eligendo, invigilando, ¿no? Es un criterio interesante. Me parece, sin embargo, que la aseguradora, hablando de gastos médicos, claramente no es la prestadora de los servicios médicos, ¿no? Y si le acerca al asegurado una red de proveedores médicos, lo hace con la intención simplemente número uno, contener el costo, ¿no? Y por lo tanto bajar el monto de la prima. Y también de darle alternativas, y me parece que también habría que evaluar que las redes sean lo suficientemente amplias como para que realmente el asegurado tenga alternativas y no esté atrapado con un solo médico especialista, por ejemplo. Pero sí creo que habría que delimitar que la aseguradora no es la responsable de la prestación de los servicios. Y así lo dice la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas. Las aseguradoras de gastos médicos no prestan servicios de salud. Las que están autorizadas para el ramo de salud es otra cosa. Pero en el caso de gastos médicos, me parece que sí debiera de hacerse esa distinción. Me parece que es sana, porque además este tipo de responsabilidades para las aseguradoras, al final lo único que hacen es que restan responsabilidad al profesional, al proveedor de servicios médicos, y me parece que a la larga encarecen el producto. De acuerdo. Carlos, ¿tú qué opinas? En Argentina todo el subsistema de salud, tanto privado como sindical como público, no está en la órbita del contrato de seguros. Tienen entidades específicas, aparte, que no son consideradas ni reguladas por las leyes de seguros, ni tampoco son supervisadas por la Superintendencia de Seguros de la Nación. Así que es algo que queda fuera por supuesto tiene una regulación, existen entidades, etcétera, pero queda fuera del derecho de seguros. Perfecto, perfecto. Pues digo, ya estamos a 8:25. Creo que podemos empezar a cerrar un poco la plática del día de hoy. Les agradezco muchísimo, Carlos, Diego. Obviamente, muy interesantes. Yo me llevo muchos temas aquí para considerar. Obviamente, creo que hay muchos temas todavía por definir. Algunos temas probablemente de publicidad también, que creo que es importante, que en el caso de México lo regula otras áreas o otras dependencias, pero creo que sería interesante también ahondar mucho en este tema porque creo que tiene demasiadas aristas. Entonces, no sé, ustedes quisieran concluir un poco qué es lo que piensan sobre el tema, qué podemos ver en una ley ideal del contrato de seguro, qué deberíamos estar pensando que sería bueno para determinar, limitar, dejar muy claros las obligaciones de las aseguradoras. ¿Qué opinan al respecto?
Yo agregaría un tema que me llamó la atención, fue comentado en el último Congreso Mundial de Derecho de Seguros, que se hizo en Río en el año 2018, donde una profesora comentó un caso de la Corte de Casación italiana, donde un asegurador y un broker habían sido condenados en un seguro de empresa, ni siquiera era un seguro de consumo, por haber vendido un producto inadecuado a una empresa que redundó en que no tuviera una buena cobertura. Es un tema realmente interesante porque ya roza el costado ético. Los aseguradores debemos vender coberturas útiles, coberturas adecuadas a las necesidades del asegurado. No solamente tiene que ver con los aseguradores en sí mismos, sino también con los intermediarios, corredores o agentes de venta, ¿no? Y creo que es un tema que va a dar que hablar probablemente en nuevas jurisprudencias que van a ir apareciendo en distintos rincones del globo y que hoy obviamente no está dentro del radar de las leyes existentes. Muy interesante, me parece muy relevante y creo que ese es un tema o sea, que puede ser troncal. Pues muchísimas gracias, Carlos. Gracias por tu tiempo, obviamente gracias por todo el apoyo y la participación. Es un gusto tenerte por aquí y obviamente pues vamos a seguir avanzando con temas. Te vamos a tener en mente para seguir avanzando con este proyecto que tenemos dentro de la asociación, pero pues muchísimas gracias, ¿no? No hay por qué, un gusto para mí, ¿eh? Gracias. Diego, ¿tú qué opinas? Para cerrar, ¿qué concluirías? Trajiste temas muy interesantes a la mesa y controversiales también. Era un poco la intención, ¿no? Generar reflexiones. No pretendo imponer mi punto de vista a nadie, por supuesto, pero simplemente tratar de sacudir un poco el avispero, ¿no? Y ya veo que se logró en alguna medida. Qué bueno. Yo quizá repetir un poco de lo que decía en mi conclusión al cierre de la charla. Yo creo que no se trata de reinventar la rueda, es decir, no se trata de incorporar en la ley sobre el contrato de seguro cosas del otro mundo. Yo empezaría por un tema de orden y estructura. Sí creo que es importante traer a la ley sobre el contrato de seguro disposiciones que están dispersas, regadas en otros cuerpos normativos, y que harían muy bien en estar integradas en una sola norma. Y por otro lado, el lenguaje, lo decía, ¿no? El lenguaje y la estructura de la norma en el sentido de dejar claras cuáles son las obligaciones y derechos que tienen las partes. Hoy nuestra ley carece de un capítulo que hable expresamente de derechos y obligaciones. Y me parece que es sano que las normas tengan esta estructura y esta claridad. Y por supuesto actualizarla en términos tecnológicos, ¿no? Incorporar a la ley las prácticas actuales. No olvidemos que el derecho mercantil en general es consuetudinario y el derecho de seguros no escapa a la costumbre. Entonces, me parece que la costumbre actual tiene que recogerse en esta nueva ley. Yo con eso concluiría. Perfecto, perfecto. Pues también muchísimas gracias, Diego. Un gusto como siempre. Y bueno, ya sabes que pues que muy buen amigo y obviamente muy respetado de mi parte y de todos los que participamos aquí en la MEDECEF. Gracias nuevamente. Y Genuario, pues te dejo a ti concluir el día de hoy nuestra jornada, que muy interesante y muy productiva, creo yo. Sin duda, muy interesante, y eso que no soy abogado, y eso que no soy abogado. Yo creo que si fuera abogado lo hubiera entendido un poco más, pero qué interesantes reflexiones las que están haciendo, y pues no puedo más que felicitar a la MEDECEF por esa iniciativa, para todo su consejo directivo, y bueno, pues para el periódico El Asegurador que dirige César Rojas, es un privilegio el poder acompañar en estas sesiones
a ustedes, todos los abogados, a examinar algo que es muy relevante porque justamente la ley sobre el contrato de seguro es fundamental y ya lo vimos hoy. Es que muchas gracias por la oportunidad de estar con ustedes y felicitaciones nuevamente.